Busquen en su Biblia conmigo, hermanos, en Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5. Ahora busquen el versículo 15 y vamos a leer hasta el 21. 15 hasta el 21. Efesios 5, 15 al 21. Si ya están allí, hermanos, digan un amén. Amén. Vamos a leerlo audifonalmente. Voy a leer el 15 y ustedes el 16 y todos terminamos en el 21. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 21 todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Palabra de Dios, tomen su asiento. Hace 2 semanas, hermanos, di una lista de las diferentes éticas que se manejan en el mundo moderno, en el siglo XXI, en el tiempo de hoy. Claro, como dije, ese tiempo no es que haya muchas éticas, ¿no? No es que haya diferentes éticas, no, simplemente que hay hombres que no se quieren doblegar a las normas bíblicas y crean su propia ética. Es por eso hay tantas éticas en estos tiempos. Hay tantas éticas. Cuando decimos éticas, pues estamos hablando de normas, de reglas de cómo vivir. Hay personas que dicen que no hay normas, no hay éticas, y hay unos que dicen que sí hay éticas, y hay unos que dicen que sí hay éticas, pero solamente se aplica a mi persona y no se aplica a tu persona. Bueno, también en esa lista, el número 1 que está en esa lista es el absolutismo y legalismo. Bueno, es muy importante entender esto. No voy a enfocarme mucho al absolutismo porque voy a tocarlo más adelante. Quiero enfocarme primero en lo que es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Cuando decimos, hermanos, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando decimos eso, no lo decimos porque creemos que ellas, las leyes, son las que nos salvan. Lo decimos porque ya somos salvos. Lleven eso en la mente y en el corazón. Amamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los caminos de Dios. Los amamos porque ya somos salvos. No porque queremos ser salvos. Pero en el siglo XXI, como en los otros siglos pasados, hay hombres que han convertido los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los caminos de Dios como normas legales. Es decir, como si ellas mismas nos salvan. Y eso se llama legalismo. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Qué es legalismo? Cuando dependemos de alguna ley y pensamos que esa ley nos salva. Hay iglesias enteras en nuestro tiempo que es legalista,
¿Qué quiere decir eso? Si ellos dan unas normas estrictas de vivir y dicen que si vives así, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Pero nosotros no tenemos éticas, no tenemos reglas, normas, cómo vivir para ser salvo, sino tenemos éticas, normas, reglas de conductas, porque ya somos salvos. Eso es muy importante, hermanos, porque hay muchos de nosotros, aunque no queramos, hay muchos de nosotros que somos legalistas. Hay muchos de nosotros que practicamos el legalismo. Esto no es nuevo. El legalismo no es nuevo. No vayan a pensar que apenas surgió aquí en el año 2025. No. La ética legalista, los israelitas la practicaron. Y quisieron contaminar la iglesia de Jesucristo con esas ideas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 15, versículo 1. Dejan un marcador allí en Efesios 5. Y vayamos conmigo en Hechos 15, 1. Esto no es nuevo lo que es el legalismo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Creo que ya hemos leído esto y lo vamos a leer otra vez para que entendamos qué es el legalismo. ¿Están ahí? Leamos solamente el 1. ¿Qué dice? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escucha, ¿qué dicen los legalistas? Si no hacéis ciertos ritos, ciertas normas, ¿qué dicen? No. ¿Están aquí conmigo? No podéis ser salvos. ¿Ah? Entonces, hermanos, hay veces nosotros, aunque ya somos salvos, somos cristianos, somos nuevas criaturas, pero hay veces queremos someternos bajo algunas normas, algunos reglamentos para ser salvos. O incluso, perdón por la palabra, para mantener nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos que piensan que se pierde la salvación. Entonces se someten bajo algún reglamento, alguna orden para que no pierden la salvación. Déjame decirles, la salvación no se pierde. No se pierde. Nosotros tenemos éticas, normas, reglamentos de vivir para ser salvos. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos normas y éticas? Porque ya somos salvos, porque ya somos hijos de Dios. No porque queremos ser salvos o no porque vamos de eso nos va a salvar. Pero ¿qué dicen estos hombres en la iglesia primitiva? No, es apenas aquí la iglesia está comenzando. Comenzaron a enseñar a las iglesias. Dijeron, no, ustedes tienen que hacer ciertos ritos para ser salvos. No estoy tirando piedra, pero la iglesia católica así es. Tienen que someterse a bajo rito, bajo algunos reglamentos, bajo unas normas. Tienes que hacer ciertas cosas para que te salves. Y tienes que ser buena persona para salvarte. Incluso los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús, vayan conmigo en Mateo 15, 1. En el tiempo de Jesús practicaban el legalismo. Incluso sus tradiciones estaban al nivel de los mandamientos, en los mandamientos de Dios. Mateo capítulo
15. Vamos a leerlo hasta el 14. No nos cuesta leer la palabra de Dios. Es muy bonito la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 14. ¿Están allí? ¿Sí? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, antes de ir, los que no conocen quiénes son los escribas y los fariseos, estos son los maestros de los judíos, estos son los intérpretes de la ley, los que conocían la palabra de Dios del derecho al revés. Estos son los escribas y los fariseos. Ellos conocían realmente la palabra de Dios. Ellos conocían más que usted y yo. Nosotros quizás apenas conocemos 4 o 5 libros de la Biblia. Los escribas, escuchen hermanos, podían solamente escribir toda la palabra de Dios a mano. Los fariseos enseñaban cómo son los preceptos, los caminos de Dios a los israelitas. Pero fíjense en el 2 hasta el 14. Fíjense que le hicieron una pregunta al Señor y dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, es Jesús quien contesta aquí, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis del mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquier que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Wow. Esto es legalismo. ¿Qué es legalismo? Bueno, usted puede volver a leerlo en casa, Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el 14. ¿Qué es legalismo? Cuando usted pone su tradición encima de la palabra de Dios. Quizás usted todavía no está abriendo su corazón a esto. Quizás usted todavía no entiende qué es realmente el legalismo. Pero hay muchos de nosotros tenemos mentalidad legalistas. Cuando ponemos nuestra tradición al nivel de la palabra, de los mandamientos de Dios. Cuando pensamos que lo que hacemos es bueno y lo que hace el otro hermano es malo. Ahora voy a poner un lado lo que es esto y voy a explicarles con manzanas y durazno cuál es la diferencia. ¿Qué es legalismo? Incluso en las cocinas de las hermanas hay reglas.
hay normas, sí. Quizás ustedes dicen, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que va a haber ética de cocina? Sí hay éticas de cocina. Hay veces una hermana cocina diferente que otra hermana. Y la hermana que no, dos hermanas se juntan y no cocinan igual. ¿Qué dice la otra? Ah, está mal como cocina. ¿Ah? Está mal como cocina. Hay en Anjobal es Yopchuns Hatnenslove. ¿Ah? Yopchuns Hatnenslove. ¿Por qué lo dice así? Porque no va conforme a la regla, a la norma como cocina. Y la palabra Yop, ¿qué quiere decir? Está mal. Es malo como cocina. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Legalismo. Queremos aplicar nuestra norma, nuestra regla de cocina encima de otra. Cuando realmente está bien todo. No es que está cocinando mal. Esa es su ética, su norma de cocina. Esto estoy hablando en lo que es literalmente secular. Para que ustedes entiendan en lo que es espiritual. Cuando usted diga que hay alguien que está portándose mal, básate en esto. Básate en la palabra de Dios. Y no te basas en gracias, hermano, en tu tradición. ¿Por qué? Porque puede ser que tu tradición no es la misma que la tradición del otro hermano. ¿Sí? ¿Sí me están captando? Allí está el detalle. Cuando nosotros nos convertimos legalistas como los fariseos, es cuando ponemos nuestra tradición al nivel de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, en el 15:1, donde apenas leemos en Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ah? Ellos están ofendidos, enojados. Eso está mal. Yob juntú. ¿Ah? Porque no se lavan las manos cuando comen. ¿Qué dijeron? ¿Eso está bien? Eso está mal. No solamente está mal. No, esto está mal, no, sino está mal. No solamente está mal eso, sino que quebranta la tradición. Y cuando alguien quebranta la tradición, hermano, sale hasta fuego en la oreja de uno. ¿Cuántos no se ofenden cuando alguien quebranta su propia tradición? Ay, muchos, hermanos, somos bien legalistas. Ay, eso, ay, Yob, mero Yob. Yob, shute, pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios que está mal? Pero es que así es mi costumbre, así es mi tradición, así es mi cultura. Eso es lo que le dijeron, eso está mal. Ellos no lavaron su mano, quebrantaron. Eso es una ofensa, deben ir a la cárcel. Respondiendo, nuestro Señor Jesucristo les dijo: hago una pregunta a ustedes, maestros de la ley. ¿Ah? Maestros de la ley, hago una pregunta a ustedes, dice Jesucristo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Wow. ¿Por qué? ¿Cuál es más importante? ¿La tradición o los mandamientos? ¿Cuál es? Los mandamientos, pues. Pero tengan cuidado, hermanos míos, jóvenes, señoritas, niños, todos los que estamos aquí. Hay una iglesia que está en el mundo de hoy, que dice, no lo digo yo, que ellos realmente lo proclaman y dicen que la tradición
es igual o hasta más que la palabra de Dios. ¿Y saben cómo se llama esta iglesia? La Iglesia Católica. Y se llama la Sagrada Tradición. Nadie puede quebrantar la Sagrada Tradición de esta iglesia. Y lamentablemente, la iglesia evangélica ha traído eso con ella. No, ella no dice que la tradición es igual que la Biblia, no, pero se ha convertido como legalismo dentro de la misma iglesia. Como ven, no se ha eliminado el legalismo, aún sigue vigente. Los que practican el legalismo dicen que necesitamos un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Necesitamos reglas y normas para alcanzar salvación? ¿Para alcanzar crecimiento espiritual? Hay unos que, ¿quién sabe? ¿Ah? No, hermanos. Tenemos reglas, éticas, normas, preceptos, cómo andamos en el mundo porque ya somos salvos. No para ser salvos, ni para ser santos, porque ya somos santos. No sé por qué, hermanos, cada vez que digo la palabra santo, ustedes tienen ese temor. ¿Ustedes son santos, hermanos? Poquitos. ¿Y los demás? ¿No? Entonces santifíquese. Santifíquese. Si usted todavía no se cree que todavía usted no es santo, te hago una invitación. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Y Él te va a santificar. Y Él te va a limpiar, te va a purificar. Y entonces para que haya esa seguridad. Porque escuchen esto, no lo digo yo. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y si usted en este momento usted no piensa que es santo, entonces usted no verá al Señor. ¿Va? Nosotros somos santos, santificados en el Señor, apartados para el Señor. Eso es el problema que nosotros no entendemos. El significado de la palabra santo es muy simple, hermanos, no se asusten. Cuando escuchen algo, si somos santos, usted no se debe asustar. En mi español guatemalteco, la palabra santo quiere decir apartado. Es todo lo que significa. No es gran cosa. ¿O sí? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. Cuando yo digo, hermano, cuando les estoy diciendo que ustedes son santos, estoy diciendo que ustedes están apartados. ¿Apartados para qué? Para el Señor. Es lo único que significa. Entonces, cuando les hago la pregunta, ¿ustedes son santos? Ustedes deberían decir, sí, somos santos. Estamos apartados para el Señor, para el servicio del Señor. Pero cuesta meter esta idea en la mente de ustedes. ¿Por qué? Porque aún, queramos o no queramos, aún llevamos un poquito, sinas migueleño, junchucan, las enseñanzas del catolicismo. ¿Sabían eso? Todavía cargamos un poquito las enseñanzas del catolicismo. Por eso nosotros tenemos miedo de que somos santos. Porque lo que enseña el catolicismo romano, que los únicos santos son los canonizados por el Papa, que ya no se mueven y ya no hablan y están
tiesos adentro de un cajón. Esos son los santos. Y esos son los que están puestos en un pedestal. Esos son los santos. Como San Judas Tadeo. ¿Ah? Entonces, la Iglesia Católica aún todavía. Todavía cargamos un poquito. Por eso nos cuesta, hermanos, aceptar que somos santos. Cuesta. Porque eso es lo que ha sido enseñado. Pero si lees en toda la Biblia, la palabra de Dios dice a los santos, dice Pablo. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los apartados para Dios, para el servicio de Él. Porque Dios es santo. Y los que le sirven en espíritu y en verdad son santos. Por eso nosotros no necesitamos normas y reglas para ser salvos, sino ya somos salvos. Por eso tenemos reglas, normas y conductas de vivir. Hermanos míos, así como dice la lectura donde comenzamos, regresamos allí. Aunque vengo enfermo este día, pero no me voy a bajar aquí hasta terminar lo que vine a dar. Efesios, capítulo 5. Vamos a leer Efesios, capítulo 5, el versículo 15. ¿Ya están ahí? Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahí es todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si hay reglas y normas de conducta, ¿cómo andamos en este mundo? No porque queremos ser salvos, sino porque ya somos salvos. Leen el versículo 1 del capítulo 15, Efesios 5:1. ¿Qué dice? Ahí está. No dice, sed pues imitadores de Dios para ser salvos, sino como hijos de Dios que sois. Efesios 5:1. Como hijos amados, gracias hermano. Como hijos realmente amados. ¿Usted se siente amado hoy día, hermano? Amén. Pero hay veces nosotros no sentimos ese amor de Dios. ¿Por qué? Hay veces el pecado ha nublado nuestra mente, nuestro corazón. Y perdemos ese sentimiento de que realmente Dios nos ama. Nosotros tenemos una ética cristiana no legalista, sino porque realmente andamos, como dice la palabra de Dios, imitando a Dios. Voy a hacerle la pregunta a usted, hermano, hermana, joven, señorita, y termino. ¿Usted está imitando a Dios en este momento, en este tiempo, en este siglo, en este 2025? ¿Está imitando usted a Dios? ¿Cómo estás? ¿Realmente se puede ver en ti que Dios vive en ti? Concluimos con esto en esta hora de la noche, de la tarde, perdón, hermanos. Y vamos a leerlo hasta llegar al 17. Despacito. Pónganse de pie, después vamos a orar. Efesios 5. Efesios 5:1 hasta el 17.
pero vamos a leerlo despacito hasta que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. Si usted no trae su Biblia, solamente inclina su rostro allí donde está y escucha la palabra de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios en su mano, léela con cuidado conmigo. Y entendamos y practicamos. Y después de leerlo vamos a orar. Efesios 5:1. Todos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Palabra de Dios, oramos.